compañeros? Aquí de nuevo, platicando acerca de las expresiones útiles para eh, extraer información de los distintos procesos que pueden existir en la naturaleza, ¿no? Un proceso isotérmico, isobárico, isocórico, pero nos faltó uno, ¿sí? El proceso adiabático. Me preguntará Carla, por ejemplo, dice, profesor, en la naturaleza todo sistema vivo es un sistema abierto, ¿no? O todo organismo es un sistema abierto termodinámicamente. Efectivamente, Carla, eh, rara vez veremos procesos adiabáticos en un organismo vivo, valga la redundancia. Incluso también será raro encontrar organismos que sean sistemas cerrados, porque, pues bueno, todo organismo para vivir pues necesita allegarse a alguna fuente de carbono o alguna fuente mineral, ¿no? Por ejemplo, aquellos microorganismos creo que les llaman quimiolitótrofos, si no mal recuerdo, ahí en microbiología lo verán. Bueno, ellos o bacterias degradan roca para obtener minerales, ¿no? De ahí. Y bueno, ese es su alimento. Entonces, pues, a fuerzas, ¿no? Tienen que ser abiertos los organismos. Ahora, ¿dónde podríamos tal vez ver algún proceso adiabático? Cuando se trabaja en meteorología, ustedes verán en su momento o estudiarán o investigarán acerca de los movimientos de las masas de aire. Entonces, cuando hay un movimiento brusco de una masa de aire, tenemos estas denominadas celdas. Entonces, una celda pasa repentinamente hacia la parte superior o inferior, y entonces esos cambios bruscos, pues los meteorólogos los estudian como si fueran procesos adiabáticos. De aquí se desprende una serie de teorías que, aplicadas a la meteorología, les sirve para, pues, entender los movimientos de aire, para entender, entiéndase, las corrientes, para entender también pues, los cambios de temperatura, etcétera, ¿no? A lo mejor en otra materia, en otro video, en otro momento, pues trabajaremos con esta teoría de la termodinámica aplicada a la meteorología. Es algo interesante. Yo creo que después lo veremos. Bueno, entonces, nos faltó el proceso diabático, hablar acerca de esto, ¿no? ¿Qué ecuaciones, qué expresiones son las que están involucradas en este proceso? Entonces, vamos a nuestro diagrama presión-volumen, vamos a decirle a Carla que pase el pizarrón y que desarrolle las ecuaciones, ¿no? A ver, Carla, por favor, pasa el pizarrón. No, no quiere Carla, no quiere pasar. Vamos a ayudarle a Carla. Bueno, entonces. Ok. Entonces, vamos a aprovechar, ya que tenemos nuestro diagrama aquí puesto, ¿sí? Y vamos a trabajar con el proceso adiabático. Aquí tenemos las isotermas. Voy a ponerle temperatura 1, temperatura 2. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, y ahora fíjense, la
pendiente que tendría este proceso adiabático. Es mayor que las isotermas. Vamos a escribir. Estoy pensando si si vamos como una compresión. Bueno, ahora hagamos una compresión, ¿sí? Ya en una expansión, recordemos que cuando vimos el proceso isotérmico hicimos una expansión, ahora vamos a hacer una compresión, ¿ok? Entonces vamos de T1 a T2, T1 a T2, ese es el estado 1, y aquí tenemos presión 1 y volumen 1, ¿ok? Acá tenemos esto. ¿Se acuerdan que ya hace unas clases ya vimos los procesos, el proceso adiabático, y hablamos acerca de varias características de él, ¿no? Ya no vamos a ahondar. Será redundante, pero sin duda pues remítanse a esa clase. Bueno, aquí tenemos presión 2. Entonces tenemos una compresión, vamos del estado 1 al estado 2, es decir, está aumentando la presión, ¿ok? Vemos aquí nuestro sistema, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo un volumen 1, vamos a decir que sean 5 mililitros, ¿sí? Yo tengo 5 mililitros de aire, estoy aquí, ¿sí? Tengo una presión 1 de una atmósfera, ¿ok? Tengo una temperatura 1 que aproximadamente ahorita a las 3 de la mañana serían, no sé, unos 16, 17 grados Celsius. Ajá. Y ahora entonces vamos a aplicar un movimiento que involucre un proceso adiabático, ¿sí? No pierdan de vista lo siguiente, ¿sí? Rapidísimo, así como si fuera flash, el pistón se movió, ¿sí?, instantáneamente, de tal manera que no hay transferencia de calor. Y fíjense, ya tenemos un volumen menor, un volumen de 2 mililitros, un volumen de 2 mililitros, ¿sí? Es decir, ya aquí está el volumen 2, ¿okay? La presión aumentó, todo este volumen que estaba aquí ahora está acá, entonces la presión aumenta, y por lo tanto estamos acá en la parte superior, ¿sí? Y la temperatura, debido a esta compresión que existe, aumenta. Las moléculas de aire que están aquí encerradas, entonces están chocando con mayor fuerza, con mayor rapidez en las paredes del recipiente, y recuerden que la temperatura tiene relación directa con la energía cinética molecular. Entonces, cuando aumenta la energía cinética, aumenta la temperatura. Entonces, ya aquí yo determino o alcanzo a apreciar que la temperatura es de 20 grados Celsius. Aumentó. Bueno, entonces esto es nuestro proceso adiabático. Ahora, vamos a ver, ¿qué onda con las ecuaciones para describir el proceso adiabático? Vamos a empezar con el más sencillo, que es el calor, ¿sí? Vamos a escribir qué pasa con el calor ahí, ¿no? Entonces, el calor es 0, de antemano. Ya, no se hable más. Ahora, vamos a trabajar o vamos a conocer el trabajo, o a determinar el trabajo, ayudados de la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Es la primera ley. Como Q vale 0, entonces, pues bueno, se va. Y me queda así. ¿Vieron? Delta U es igual a menos W. Voy a despejar el signo.
o multiplico esta expresión por menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, el trabajo en un proceso adiabático no es otra cosa más que menos delta U. ¿Ya? Yo puedo conocer delta U. Ya saben la expresión para conocer delta U. Voy a anotarla, no está de más, para que ustedes lo tengan otra vez en su cuaderno, porque vamos a hacer una tabla. Bien, ahora, aquí está la expresión para delta U. Vamos ahora a conocer el delta H para un proceso adiabático. El delta H es el siguiente. Bien, copien eso en su cuaderno, muchachos. Voy por agua y ahorita vengo. Ya. ¿Ya traen su libreta? A ver, anótenlo. Bueno, entonces, ya con estas ecuaciones, ya podemos entonces armar el siguiente cuadro. Vamos a armar un cuadro sintético o donde se sinteticen todas las expresiones que ya vimos para los procesos, ¿sí? Entonces, hagamos ustedes ahí en su libreta un cuadro bonito, grande, con su libreta de manera horizontal. Yo lo voy a escribir un poco más pequeño, porque pues, no me cabe, pero ahí estarán eh, pues contenidas todas las expresiones que hemos visto. Es que da emoción, ¿no? Esto da emoción y hasta da sed. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, voy a escribir. Así está el cuadro. Aquí. Isotérmico. Muy bueno. No voy a escribir las letras de isotérmicos o báricos, sino nada más con este señalamiento, ¿no? Van a entender que ese es el isotérmico. Ay, no me cabe. Adiabático aquí abajo. Voy a bajar un poco más. Yo sé que mi iluminación no es la correcta. Son recursos un tanto improvisados y por lo tanto tengo esa luz que se ve aquí, ¿no? Del foco. Voy a bajar un poco más el cuadro. Que se vea por aquí. Déjenme ver. Por aquí. ¿No? Entonces, ahí está. Ok, y entonces yo tengo
trabajo, el calor, la diferencia de energía interna y la diferencia de entalpía. ¿Ok? Bueno, ahora, déjenme ver. Vamos a, por ejemplo, vamos a poner donde haya ceros ya conocidos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en un proceso isocórico, o el calor en un proceso adiabático, cero. O, por ejemplo, delta U y delta H en los procesos isotérmicos, ¿no? Ahí son ceros. Y ya, ¿no? Ahora, en el caso del calor a presión constante, recordemos que es delta H, ¿no? El calor a volumen constante era delta U, ¿no? Bien, el trabajo en un proceso adiabático era menos delta U, ¿no? Menos delta U. El trabajo en un proceso isobárico era P delta B, ¿no? Bien, el trabajo en un proceso isotérmico ¿sí? NRT logaritmo de B2 sobre B1. Y lo mismo para el calor, recordemos. NRT logaritmo de B2 B1. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la energía interna a presión constante. Acá, NCB delta T. NCP delta T. Aquí es NCB delta T, NCP delta T. Aquí es NCB delta T y aquí NCP delta T. ¿Sí? Entonces, vean, aquí están las expresiones ya condensadas. Repito, este cuadro va a ser de súper utilidad, ¿eh? Es como, así como la Biblia para los testigos de Jehová, o para los cristianos, o para los mormones, qué sé yo, esta va a ser su Biblia, ¿ok? Porque va a ser de bastante utilidad. Entonces, vamos a petición de esta Carla, porque yo veo que ya Carla está muy desesperada, también está Araceli, está Lourdes, Mariana, Rachel, Grecia, Fernanda, ya están desesperadas, ya están deseosas de trabajar, de arrastrar el lápiz, ¿no? Ya tienen una evaluación ahí en su correo, en su WhatsApp, para que lo empiecen a hacer. Entonces, bueno, aparte, independientemente de eso, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo trabajar los estados o calcular los estados de los distintos procesos. Perdón, es que hizo un ruido raro la tortuga. Y los valores para cada proceso, ¿sí? Entonces, bueno, copienla por favor, ¿sí? Tomen foto o paren el video, porque vamos a hacer un ejercicio. Bien, esto de la Biblia que les dije es término figurado, ¿no? Yo respeto todas las religiones. Si ustedes son cristianos, si ustedes de Jehová, adelante, sin problema. Pero doy a entender con esto que va a ser para ustedes de utilidad esta información, ¿no? No se malinterprete. Bien, entonces, voy a borrar para dar paso a un ejercicio,
o dos ejercicios, pero al menos uno para que vayan viendo cómo se hace o cómo se ocupa esto. Bien, vamos a hacer un ciclo, jóvenes. Antes que nada, o antes de dar paso, dos cosas. Estos procesos que mencionamos, tanto de el proceso térmico, isobárico, isocórico, adiabático, pueden integrarse o juntarse en una configuración curiosa, ¿sí? Una configuración conocida como ciclo. Recuerdo estas autopistas de Hot Wheels o estas autopistas de autos que eran como eléctricos, en donde uno armaba la ruta, ¿no? Dices, bueno, pues yo le pongo aquí la carreterita, pum, 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 y armaba así como que esta curva, ¿no? O armaba, sí, una curva así de forma horizontal y después una elevación, etc. Es decir, ustedes agarraban una pieza recta y armaban pues esa zona, ¿no? Y después agarraban la zona curva o la parte curva y armaban esa otra parte de la autopista. Así aquí, al igual que esa autopista Hot Wheels o la otra de los eléctricos, lo mismo aquí. Van a agarrar porciones, es decir, un proceso isotérmico, un proceso isobárico, un isocórico, un adiabático, y armarán algo conocido como ciclo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo el isobárico, ¿sí? Después agarro el adiabático y pongo un isotérmico, ¿no? Entonces, así está. Entonces, vean, con estas piezas, mis procesos, yo agarré y armé un ciclo. Aquí yo alcanzo a apreciar, ¿sí?, el ciclo que está llevándose a cabo. Ahora, ¿por qué un ciclo? Porque comenzamos del punto 1, ¿sí?, del punto 1, después vamos al estado 2, después al estado 3, que es donde está aquí mi dedo pulgar, y finalmente volvemos al inicio, que es el estado 1. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, estamos con un continuo, ¿sí? Así, pum, 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 que es algo como lo que ustedes ya investigaron en su tarea de el ciclo de Otto, el ciclo de Diesel, el ciclo de Carnot. Eso lo vamos a ver con ecuaciones un poco más adelante para que les quede más claro y para que hagan algunos ejercicios. Entonces, esto es importante, ¿no? El hecho de que con los procesos ustedes pueden hacer ciclos. Ahora, otra cosa interesante que también quiero comentarles. En un ciclo, una propiedad de estado o la suma de propiedades de estado, específicamente de la energía interna y de la entalpía, tienen que dar cero. Si yo hago la integral cíclica de la delta U o la diferencial de U y la integral cíclica de la diferencial de entalpía o delta H, tiene que dar cero, ¿sí? Esa es una forma de comprobar de que están haciendo correctamente los cálculos. Eso es un tip. Ahora, obviamente, y sucede, cuando ustedes agarran decimales o van o cifras hasta la centésima parte, el centésimo número, ya no se diga en la milésima, pueden tener diferencias diferentes a cero. Por ejemplo, 0.01, ¿no? O 0.003 o 0.00, lo que sea. Entonces, con eso nos estamos dando cuenta que, bueno, existe esa diferencia en los decimales, en las centésimas, pero que, bueno, obviamente si se arregla, les tiene que dar cero.
esas cantidades pequeñas tenderán a cero. Ahora, porque regularmente no sé qué me pasa, eh, regularmente son cantidades de energía bastante grandes. 18.000, 20.000, 101.000 joules, ¿ok? Y entonces cuando ustedes hacen la suma, les salen cantidades muy pequeñas. Esto que les estoy mencionando, 0.1 joule o 0.05 joules, lo que da a entender de que esas cantidades muy pequeñas pues tenderán a cero, ¿no? Bueno, ese es un tip que les doy para que cuando ustedes hagan la suma de la delta U y la delta H, de todos los procesos, les tiene que dar cero, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un ciclo. Yo sé que a lo mejor va a ser su primer ciclo en su vida. Yo tengo un ciclo amoroso por ahí, que lamentablemente acabó, pero este primer ciclo espero que lo disfruten. Bueno, eh, vamos a decir lo siguiente. Yo tengo en el diagrama PB, vamos, yo recomiendo que esto lo hagan en su libreta, porque bueno, yo por espacio voy a tener que borrar, pero sí háganlo en su libreta. Dibujen este ciclo y ténganlo ahí a la vista, en la parte superior de su apunte, donde vamos a en la parte de abajo resolver todo, para que vayan viendo cómo estoy resolviendo, describiendo, hablando, explicando el ciclo. Bien, ahora, yo tengo en este diagrama PV, parto del estado 1. ¿Sí? Regularmente siempre se parte del estado 1, ¿no? O del estado inicial. Voy a estar aquí. Existirá una expansión adiabática. ¿Sí? Existe una expansión adiabática. Después dice el enunciado que hay una compresión isocórica, ¿sí? O isócora. También pueden leerlo por ahí en algunos libros como isócora o isométrica. ¿Sí? Hay una compresión isocórica. Cuando es una compresión, quiere decir que aumenta la presión. ¿Ok? Entonces, y si es isocórica, es a volumen constante. Entonces, lo que hacemos es irnos hacia la parte superior, ¿no? Entonces, vamos de 1 a 2. Y ahora, así. Dice el enunciado que esa compresión isocórica llegamos a la misma presión de la que partimos. ¿Sí? Fíjense, llegamos a la misma presión, no al mismo estado, sino a la misma presión. ¿Sí? Entonces vean. Llegamos a la misma presión. Después el enunciado dice, existe una compresión isobárica. Existe una compresión isobárica. Cuando hay una compresión isobárica, quiere decir que hay una disminución del volumen, porque es una compresión, pero a presión constante, hasta llegar al estado inicial.
Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, repito, partimos del estado 1. ¿Ok? El estado 1, ahorita vamos a ver las presiones y sus características del estado. Y existe una expansión adiabática. Entonces, vamos hacia acá. Y llegamos a una cierta presión 2. En esa presión 2, después existe una compresión isocórica hasta llegar a la presión inicial. ¿Sí? Posteriormente existe otra compresión, pero ahora isobárica. Aquí está isocórica y ahora una isobárica hasta llegar al punto de inicio o al estado inicial. ¿Ok? Aquí. Entonces ya cerramos el ciclo. Todo problema que haga referencia a un ciclo, cuando ustedes dibujan el ciclo, se cierra. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con la escritura del problema. Y bueno, el entendimiento. Bien, entonces, otro dato que da el problema es la CP. La CP del gas, perdón, la CB del gas que está ahí encerrado en el cilindro. ¿Sí? Hagan de cuenta, todo esto que estoy mencionando del ciclo pasa en un cilindro. Tendríamos que lo que está ahí, hay una expansión adiabática, así rápida. Después, dice que es una compresión isocórica. El volumen se mantiene constante, pero aumenta la presión, ¿sí? Y después tendremos una compresión isobárica, ¿no? Entonces, el, hay una diferencia de volúmenes porque el émbolo disminuyó su nivel y la presión se mantiene constante. Entonces, les mencionaba los datos que da el problema, ¿no? Nos dicen que CB molar es 5 medios de R. ¿Sí? Otro dato que nos da el problema son la presión inicial, ¿sí? Que es 2.5 atmósferas. Y otro dato que nos da el problema es los volúmenes. ¿Sí? Nos dicen que el volumen 1, aquí está, y que el volumen 2 es 2 veces el volumen 1. Dos veces el volumen 1. No nos dice el problema si tienen 1 kilo de gas o 1 mol de gas o 5 kilos de gas o 5 moles de gas. No nos dice el problema. Bueno, ahora, ¿qué pasa ahí? Es importante ese dato, ¿eh? Cuando en un problema no les da qué cantidad tienen de gas encerrado en el sistema, no les dice, bueno, aquí hay un mol de aire, ¿no? O un mol de neón, o un mol de nitrógeno. Cuando les dice, fíjense en las unidades de las condiciones del estado. Por ejemplo, aquí el problema nos está diciendo que el volumen 1 vale 10 litros sobre mol. Litros sobre mol. Esto entonces ya nos da a entender que si bien no hay un dato específico de la cantidad de gas encerrado, todo va a resolverse en base a un mol, ¿sí? O va a ser referente a mol, entiéndase, ¿sí? En otras palabras, vamos a calcular resultados de joules sobre mol.
o litro sobre mol, o perro sobre mol, o Bob Esponja sobre mol, ¿sí? Estamos hablando entonces de cantidades molares. Si, por ejemplo, el problema les dijera, hay un mol de gas, bueno, pues entonces ya multiplican todo por mol. O si dijeran, hay 5 kilos de aire, bueno, entonces ya pueden multiplicar o convertir estos 5 kilogramos a moles y después ya hacer la multiplicación, ¿no? Vamos a hacer esto un poco más adelante. Bien, entonces los volúmenes también son molares. Voy a ponerle su línea, su barrita en la parte superior. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a empezar a resolver. Este dato lo voy a pasar acá para que no me estorbe. Para que no me estorbe y tenga más espacio. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver el problema empezando por el estado 1. Siempre empezamos por el estado 1, el estado inicial. Estado 1. Vamos a ver qué datos tenemos del estado 1. La presión 1, que es de 2.5 atmósferas. 2.5 atmósferas. Tenemos el volumen molar o el volumen 1 molar. Volumen molar 1. Son 10 litros sobre mol. ¿Qué nos falta? ¿Qué otra propiedad de estado? ¿Qué otra propiedad de estado nos hace falta para describir ese estado? A ver, escucho opiniones, a ver. Araceli, Mariana, allá, Rachel. Ajá, correcto, Rachel. ¿Sí? La temperatura, ¿no? Nos falta la temperatura, no tenemos la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Rachel? A ver. Exactamente. Ocupamos la ley de los gases ideales para encontrar la temperatura. Vean que aquí, en esta ley de los gases que puse, estoy colocando un volumen molar. La N ya no aparece, porque está dividiendo a N. Entonces aparece así. De ahí voy a despejar la temperatura. Ok, entonces, presión 1 es 2.5 atmósferas, ¿no? 2.5 atmósferas. Volumen molar 1 es 10 litros sobre mol. Y la constante de los gases es 0.082. Litro atmósferas mol Kelvin, ¿no? Atmósferas con atmósferas se me va, mol con mol se me va, litro con litro se me va, y lo único que hay que hacer es 2.5 por 10, que serían 25, entre 0.082. A ver, háganlo ahí en su libreta, ¿no? A ver, a mí me da 304.87. $304.87 Kelvin. Entonces ya tenemos las propiedades de estado para el estado 1. ¿Sí? Presión,
volumen y temperatura. Entonces ya acabamos de resolver o de encontrar todo lo que nos hacía falta para el estado 1. Ahora tenemos que pasar al estado 2. Vamos a trabajar ahora con el estado 2. Voy a anotar estos datos acá para que los tengamos, ¿no? Entonces, atmósferas, sobre mol y 304. 304.87 Kelvin. Estoy anotando ahí los datos. Ahora, estado 2. Estado 2. Queremos calcular las propiedades de estado para el estado 2. A ver, ¿qué tenemos como dato? Tenemos bueno, la presión no la conocemos, ¿sí? El volumen es dos veces volumen 1 y la temperatura tampoco la conocemos. O sea, son muchas variables las que desconocemos. Vamos a empezar. Una de las ecuaciones que vimos hace unas clases para trabajar con los procesos adiabáticos es la siguiente. ¿Sí? P1 es igual a B1 a la gamma es igual a P2 B2 a la gamma. Ahí está. Lo que queremos conocer ahora es la presión 2. B1 sobre B2 a la gamma. ¿Sí, muchachos? Bien. Entonces, B1 la conocemos, ¿sí? 2.5 atmósferas. Volumen 1 lo conocemos, volumen 2 lo conocemos, pero nos falta gamma. ¿Cómo calculamos gamma? ¿Cómo lo hacemos, Alfredo? A ver. Ok. No son rayos gamma, Alfredo, ¿eh? No te confundas. Ajá. Sí, es CP entre CB. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto, Alfredo? A ver, hazlo ahí en tu libreta. A ver, sería vamos a ver. Serían 7 medios. 7 medios entre 5 medios, ¿no? ¿Cuánto da eso, Alfredo? 1.4. Bien, Alfredo. Entonces, ya está. Vamos ahora entonces a calcular la presión 2. Volumen 1 voy a poner así. Y el volumen 2 es 2 veces volumen 1. Y esto es a la 1.4. Ok. A ver, ¿cuánto me da eso, Carla? ¿Cuánto me da eso? A ver, hazle ahí. Ok. Vamos a ver.
0.94, ¿no? 0.94. 0.94. 0.94 atmósferas. Entonces, vean, ya conocemos entonces la presión 2, que es 0.94 atmósferas. Conocemos el volumen 2, volumen molar 2, que son 2V1. Y ahora no nos falta la temperatura 2. Vamos a calcular. Espero no haya dudas. Creo que lo vamos haciendo paso a paso, con bastante entendimiento. Bien. Daniel, ¿todo bien? Allá, Rachel, Lourdes, Grecia, acá adelante. Ok. Bueno, entonces, seguimos. Hay una expresión. Eso también está en el Castellan, el hecho de las expresiones me refiero. Esta expresión, por si existen dudas. B1, gamma menos 1. T2 para B2, gamma menos 1. Bien. Hay que despejar de ahí la temperatura. Está bien, ¿no? Ahora déjenme ver. Para acá. Ajá. Tenemos todo, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a sustituir. La temperatura 1 es 304, ¿no? 304.87 kelvin. ¿Sí? B1, 2B1. Y aquí sería 1.4 menos 1, me queda como 0.4, ¿no? 0.4. ¿Sí? Gamma, que es 1.4, menos 1, me queda 0.4, que es este que está aquí. Bueno. Y vamos a hacer entonces nuestro cálculo. A ver. ¿Cuánto te da? Lourdes. Ajá. ¿Escucho? 231.05, Lourdes. Bien, entonces ya tenemos la temperatura 2. Espérenme, queda 231, sí. Voy a poner aquí 231.05 Kelvin. Y ya. Me pregunta esta Araceli, ¿no? Ya hasta sueño Araceli, con tanta pregunta. Me dice, profesor, ¿por qué tengo una temperatura menor en T2 que en T1? ¿Cómo puedo ver eso gráficamente? Me pregunta Araceli. Bueno, si yo tuviese la isoterma ahí marcada, tendría o estarían estas isotermas con la siguiente distribución.
Mira, Araceli, como esta isoterma está por abajo de esta isoterma, entonces es una temperatura menor. ¿Ok? Cuando la isoterma está por abajo de otra, es una temperatura menor. Cuando la isoterma está por arriba, entonces esperas una temperatura mayor. ¿Ok? Entonces, por eso es esto de que te queda como 231.05. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora a conocer las propiedades de estado en el estado 3. ¿Sí? Bien, voy a borrar estas ecuaciones. Vamos a ver qué tenemos para el estado 3. Bien, la presión 1, o perdón, la presión 3 la conozco. Es igual a la presión 1 porque estoy al mismo nivel, es decir, en un proceso isobárico. Lo voy a poner aquí. Presión 3 es igual a presión 1. Bien. Algo que también conozco es el volumen, ¿no? Porque estoy en el proceso isocórico. Entonces, volumen 3 es igual a volumen 2. Volumen 3 molar es igual al volumen 2 molar. Bueno, ¿qué me hace falta? Me hace falta la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a trabajar ahora con la temperatura. Me pregunta esta Mariana, profesor, ¿cómo calculo entonces la temperatura? Bueno, Mariana, mira, te voy a dar dos tips, ¿no? Igual de sencillos. Uno es que trabajes como lo hicimos con el estado 1, donde a partir de la ley de los gases ideales despejas la temperatura y tan tan. ¿Ok? La otra opción es que uses las propiedades de estado que varían y elimines las que son constantes. Te quedaría esta ecuación. Como yo estoy trabajando a volumen constante, entonces aquí se me están yendo. Si yo tuviera aquí volumen 3, y aquí volumen 2, y aquí volumen 3, se me van, se eliminan, o se hacen uno, porque son iguales. Entonces solamente me están quedando las propiedades de estado que son distintas. Entonces aquí únicamente tendría que despejar la temperatura. La temperatura 3 me tiene que dar lo mismo, ya sea por la primera forma que le dije a Mariana, que es usando la ley de los gases ideales y despejando T, o usando la relación de propiedad de estado. Conociendo uno, podemos conocer el otro. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo como... Es lo mismo, ¿eh? Da igual. Pero bueno, vamos a hacerlo por la primera forma, que fue como lo hicimos para el estado 1. ¿Ok? Entonces, ya me cansé. Ay, este viejito. Pues me queda como T3. Perdón, aquí es T3. T3 es igual volumen 3 sobre R, ¿no?
100 me queda como 2.5, ¿no? 2.5 atmósferas. El volumen 3 sería 20, ¿no? Y R no el Kelvin. A ver, Mariana, ¿cuánto me da eso? A ver, vamos a ver, 2.5 por 20, 0.82. Esto me da 609. ¿Sí, Mariana? 609.75 Kelvin. Que concuerda, ¿no? Habíamos dicho que como la isoterma del estado 3 estaba por encima, o es la que está más hacia la derecha, vamos a dar una mayor temperatura y efectivamente, ¿no? Fíjense, tenemos 609.75 Kelvin. Entonces voy a anotar los datos acá, en la parte superior. Atmósferas. Volumen 3 es igual a 2B1. Y la temperatura 609.75 Kelvin. Perfecto. Ya. Entonces ya acabamos o ya tenemos todas las propiedades de estado. Eso es, para resolver un ciclo son fundamentales. Primero hay que tenerlas. Ya que tenemos propiedades de estado, ahora vamos a pasar a resolver las incógnitas o lo que nos piden, que es el calor, el trabajo, la diferencia de energía interna y la diferencia de entalpías en los procesos que están aquí en el ciclo. Bien, entonces, ahora vamos con los procesos. Vamos a empezar con el proceso adiabático, que es de 1 a 2. Proceso adiabático. Bueno, ahora, calor para un proceso adiabático. Ojo, ojo, la tablita esa que hicimos, que les dije que era su Biblia, tienen que tener a la mano, así, si quieren, en una hoja aparte, o si estás en contra o encontrada, pues a su apunte, vean, pero no la pierdan de vista porque es ahí donde nos vamos a basar para resolver esto, Bien, entonces el calor en un proceso adiabático, que es la primera propiedad que tenemos que resolver. O es igual a 0, no hay más. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué nos pide? Bueno, la otra variable que es relevante contestar es la delta U. Sí, espera, me estoy pensando. Sí, nos conviene delta U. Delta U. ¿Ok? Entonces, sería la siguiente. Se ve delta T. Ojo con las temperaturas. Fíjense, es la temperatura final. Entonces, sería 231.05 y el límite inferior, que es la temperatura inicial, .87. Repito, como vamos de 1 a 2, la temperatura 2 o temperatura final es la del estado 2. ¿Sí? Entonces, por eso la pongo como límite superior.
y como límite inferior, que es la temperatura 1 o la temperatura inicial, que es la de 304.87. Entonces, ese es un primer detalle. El segundo detalle que me pregunta ahorita Alfredo. Profesor, usted en las expresiones anteriores puso NCB delta T o NCB diferencial de T. Ah, mira Alfredo, esa N que antecedía a la CB o a la CP era si conocías el número de moles. O por ejemplo, también puedes tener M, hace referencia a la masa, MCB delta T o MCP delta T. Si conoces la masa, ahí la sustituyes. Pero como en este problema no conocemos el número de moles, la CB y la CP la representamos en términos molares. Por eso aparece la CB con su guioncito en la parte superior. ¿Sí? Aquí está. ¿Ok? Entonces, la CB molar de diferencial de T. Vamos a resolver esta integral. Ya conozco CB, ¿no? Voy a ponerla ya directamente. Aquí queda como 231.05 menos 304.87. A ver, ¿cuánto me da eso? Rachel, ¿cuánto me da eso? Vamos a ver. 8.314 por 31.05 menos 304.87. Ajá. Menos joules. Menos 1534.34 joules. Unidades. ¿Qué unidades? Me pregunta esta Fernanda. Bueno, vean, tenemos aquí la R está dada en joules mol Kelvin. Recuerden, ya se los he dicho, que cuando trabajamos parámetros que involucran términos de energía, la R de los gases, entonces tiene que tener unidades de energía. Cuando nosotros queremos calcular algún volumen, alguna presión, ¿sí? Entonces podemos usar la otra R, pero la de 0.082. Pero como estamos calculando primero la diferencial de energía interna, ¿no? Ya por principio, entonces involucra términos de energía, la R es la que aporta ese término de energía. Por lo tanto, ocupamos la de 8.314. Entonces, este está como la R es Joule mol Kelvin, ¿sí? La R es Joule mol Kelvin. Kelvin menos Kelvin, Kelvin, ¿no? Entonces, eso tendrá unidades de Kelvin. Y aquí me falta algo. Sí, tienes razón. Tienes razón, Araceli, me faltó el mol. Entonces, Kelvin con Kelvin se me van y me queda Joule sobre mol. Entonces, ya aquí están las unidades que yo deseo. Joule sobre mol. Recordemos que todo está en términos molares. Bueno, vamos ahora a calcular el trabajo en un proceso adiabático. ¿Cuál es? A ver, la expresión
para calcular el trabajo en un proceso adiabático. A ver, chequen sus tablas o ahí sus apuntes y díganme. Los escucho. Ajá, efectivamente, es menos la diferencia de energía interna. Entonces, fíjense, el trabajo sería menos, que es el menos que aparece en su cuadro, menos 1534.34 joules sobre mol. Esto me queda como 1534.34 joules sobre mol. No es otra cosa más que cambio de signo, ¿no? De la energía interna al calor, ahí nada más hay un cambio de signo. Y tan, ya acabamos. Vamos con el delta H. Delta H, lo mismo que este, ¿sí? Las temperaturas no cambian porque estamos en el mismo proceso. Lo que sí va a cambiar es la CP, porque ahora acuérdense que con la delta H se ocupa CP. Y CP son 7 medios. Ya vimos por qué en videos pasados en qué difiere la CB de la CP. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación fundamental? Entonces me queda 7 medios. 7 medios de R y la diferencia de temperaturas. A ver, háganlas ahí en su calculadora, por favor, y me dicen cuánto les da. Bueno, a mí me da el siguiente valor. ¿Sí? Menos 2148.08 joules sobre mol. ¿Sí? Menos. Es un menos, ¿no? Menos. Bien, entonces ya hemos acabado con el proceso adiabático. Vamos con el siguiente proceso, el proceso isocórico, que es de 2 a 3. Una cosa, antes de que se me olvide, jóvenes. Yo les sugiero, y eso me faltó ahorita, que deba abajito, como un subíndice de cada cálculo, de cada, bueno, de las propiedades de estado y las propiedades del sistema, propiedades de trayectoria y propiedades del sistema calculadas aquí, en esta parte, le pongan la siguiente notación. ¿Sí? Pongan calor de 1 a 2. Diferencia de energía interna de 1 a 2. Trabajo de 1 a 2. Diferencia de entalpía de 1 a 2. Dando a entender de que van del proceso 1 al proceso 2 y que el proceso 2 es el proceso final para este. Bien, vamos entonces ahora a resolver el proceso isocórico. Proceso isocórico. Proceso isocórico. Bien, ¿qué es este de aquí, no? Este de aquí es el proceso isocórico. Algo que sabemos ya de por sí en el proceso isocórico es cómo calcular el calor. ¿Sí? Recordemos que
el calor de 2 a 3 es igual a delta U de 2 a 3, y delta U se calcula como la integral de Cv molar diferencial de T. Ojo aquí con las temperaturas, no se vayan a confiar, no se vayan por lo que hicieron en el proceso anterior, ¿eh? Mucho ojo con las temperaturas porque cambian. Ahora fíjense, ¿están de acuerdo que en la parte superior de la integral, o es decir, el límite superior, va la condición final? En este caso la temperatura final. La temperatura final aquí ahora es de 600, 609.75 Kelvin. ¿Sí? Y la temperatura inicial en este proceso es de 231.05. ¿Ok? Bien, entonces esto me queda como vamos a ver, 5 medios de R por 609.75 menos 231.05 Kelvin. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el valor de Cv, que es 5 medios de R, aquí aparece, 5 medios de R, donde R vale 8.314, por 609.75 menos 231.05. ¿Ok? Y vamos entonces a hacer este cálculo. ¿Cuánto me da esto? A ver, Grecia, por favor, dime el resultado de eso que te parece ahí. Ajá. A ver, vamos a ver. Le voy a ayudar también a Grecia, ¿no? Para que no me digan que estoy muy manchadito. Entonces, vamos a ver, 609.5 menos 1.05. A ver, Grecia, ¿cuánto te da? Bien, correcto. Vamos a ponerle, bueno, 27. ¿Sí? 7.871.27. ¿Qué unidades? Joule sobre mol, ¿no? Joule sobre mol. Entonces, ya de un solo tiro o de un solo golpe, calculamos dos cosas. Una propiedad de trayectoria y una propiedad de estado. La propiedad de trayectoria, que es el calor, y la propiedad de estado, que es la energía interna. Vamos ahora con el trabajo. Eso es muy sencillo y no es otra cosa más que W igual a 0. Trabajo de 2 a 3 es igual a 0. Ya lo vimos por qué. Vamos ahora con la entalpía, con la diferencia de entalpías. Aquí ya voy a poner una escritura directa, sin tanto preámbulo. 609.75 menos 231.05 Kelvin. ¿Sí? Recuerden que ahora aquí es CP y por eso está cambiando, ¿eh? Ojo ahí. Vamos a ver cuánto me da eso. Lourdes, ¿cuánto me da? A ver. Hazlo ahí en tu libretita. A ver, te da 11.019. Ok, muy bien, Lourdes. 11.019. 11.019, pues. .79. Joule sobre mol. Ajá.
¿Dudas? ¿Dudas? Aquí de 2 a 3, ¿no? Bien, entonces, en este proceso isocórico tenemos calor, diferencia de energía interna, trabajo, diferencia de entalpía y tan. Ahí acabamos. Anoten esos resultados, por favor. Vayan haciendo los cálculos y anoten los resultados porque tienen que llenar un cuadro. Es decir, estos resultados los tienen que poner en un cuadro ordenado para que se entienda. Y su profesor u otro ingeniero o un licenciado en física o su jefe o otro compañero de trabajo puedan ver de manera clara sus resultados. A lo mejor si ustedes les enseñan todo esto, no les va a interesar al jefe. Entonces, bueno, ¿y eso qué chingados es, no? Bueno, no echen tanto cálculo. Ya eso es para ustedes, como técnicos, como ingenieros. Aquí lo que tienen que poner es en un cuadro sus resultados sintéticos, nada más. Ojo, bueno. Entonces, ahora vamos a resolver el proceso isobárico, ¿no? Que es de 3 a 1. Eso sonó como marcador, ¿no? 3 a 1. 3 Alemania, 1 México o Venezuela, ¿no? O qué sé yo. ¿Quién sabe? Ya ven que dicen que el fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania, ¿no? Pues vamos con el proceso isobárico. Proceso isobárico. Bueno. Ahora, vamos con el cálculo de el calor. Recordemos que el calor en un proceso isobárico es igual a la diferencia de entalpías. Entonces ahí también, con un solo tiro, estamos ya matando dos propiedades. Calor de 3 a 1 es igual a delta H de 3 a 1. Y esto es igual a 7 medios de R por, ojo aquí, ahora las temperaturas van a cambiar porque vamos de 3 a 1, donde 1 es la condición final, ajá, y 3 es el inicial. Ojo con las flechas que puse en este momento. Va así, así y así. Así, así y así. Estoy cerrando el ciclo en esa dirección. Por eso el 1 es mi condición final en este momento o en este proceso, en el proceso adiabático. Por eso entonces ahora, como es temperatura final, me queda aquí 0.87 menos 304.87 menos 609.75 Kelvin. ¿Sí? A ver, Daniel, Alfredo, los hombrecitos del grupo, ¿cuánto me queda eso? 7 medios, 12 por la diferencia de temperaturas, ¿no? 34.87 menos 609.75. Menos 70 joules sobre mol. Joule sobre mol. Bien, entonces ya tenemos calor y diferencia de entalpías. Vamos con el siguiente parámetro, el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el trabajo, Grecia?
Allá, ayúdale, por favor, Araceli, Mariana, Lourdes acá, Rachel. Ajá, ok, bien. Entonces, el trabajo de 3 a 1 es igual a la presión. La presión que es 2.5 atmósferas por el delta V, ¿no? Que es V2 o el volumen en el estado final, que es de 10 litros, perdón, litros sobre mol, menos 20, ¿no? 20 litros sobre mol. Aquí no me van a quedar unidades de joules, cuando en realidad tienen que quedar joules, ¿no? Porque habíamos dicho que el calor es un término, tiene unidades de energía. ¿Cómo le hacemos? Me dice esta Lourdes. Oh, no, Houston, tenemos problemas. Bueno, a ver, Lourdes, yo te recomiendo lo siguiente, un truco fino y elegante. Voy a colocar aquí 0.082 litro atmósferas mol Kelvin. Y arriba, en el numerador, voy a poner el 8.314. Joule mol Kelvin. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Bueno, fíjense, yo tengo aquí que mol Kelvin con este mol Kelvin se nos mueren, ¿no? Este litro que queda aquí por estas atmósferas, con este litro de atmósferas, se nos van. Entonces ya me queda Joule sobre mol. Que es lo que quiero, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuánto me da eso, Carla? A ver, haz el cálculo, por favor. Te espero. A ver, Carla. Te da menos 2534. Menos 2534.75. Ok, punto 75 Joule sobre mol. Ok, Carla, muy bien. Y finalmente, a ver, ayúdale tú, Fernanda, María Fernanda. Calcula, por favor, Fernanda, el delta U. ¿Sí? El delta U para el proceso isobárico de 3 a 1. Entonces, a ver, Fernanda, ¿cuánto es eso? A ver, Fernanda le da menos 6.336.93 Joule. A ver, repíteme el resultado, Fernanda, ¿qué? Menos 6.336.93 Joule sobre mol. Bien, Fernanda, exactamente. Ese resultado te da. Ya finalmente, para acabar su problema, o darle punto final a esto, háganlo en su libreta, por favor. Ya no lo voy a hacer. Lo dejo en ustedes que hagan la suma
de todas las energías internas o las deltas U de los procesos. La delta U del proceso adiabático más la delta U del proceso isocórico más la delta U del proceso isobárico y tiene que darle 0 o muy aproximado a 0. ¿Sí? Lo mismo para el delta H. El delta H total. Por favor, háganlo. Espero les haya servido esta información. Entretenida, la verdad. Bueno, así es como resuelven ustedes un ciclo. Vamos a resolver un ciclo de Otto y un ciclo de Diesel para que vean cómo se resuelve un ciclo de uno y otro, ¿no? Y bueno, por si su profesor les deja algo de tarea relacionado a eso. Bueno, yo recomiendo que lo hagan, por favor, no está de más. Es muy productivo. Espero que con esto se entiendan los ciclos. Si no, pueden escribirme, preguntarme sin problemas. Y bueno, con gusto les resuelvo sus dudas. Que tengan una feliz convivencia con su familia y nos seguimos viendo en el siguiente video. Muchas gracias, compañeros. Adiós.